El cantante millonario Luis Miguel se rió de la mecánica. Si arreglas este motor, me caso contigo. Y esa cruel burla resonó por el almacén de la empresa como un disparo. En el tenso silencio de esa mañana de lunes, Andrea Torres, jefa de la disquera, sostenía su teléfono celular apuntando directamente a la mecánica María mientras repetía la frase con una sonrisa venenosa que no llegaba a sus ojos. Estoy grabando todo, María. Cuando fracases miserablemente, quiero que todos vean lo que sucede cuando alguien intenta tomar tu lugar. María tenía 38 años y había pasado más tiempo bajo capós de autos que Andrea estudiando en universidades caras. Sus manos callosas contaban historias de motores salvados cuando todos los demás técnicos se habían dado por vencidos. Su pequeño taller en la zona sur de la ciudad no tenía equipo de última generación ni certificaciones colgadas en la pared, pero tenía algo que el departamento de ingenieros de la disquera nunca podría comprar. Puro genio mecánico. El motor experimental en el banco de trabajo de metal había resistido 3 semanas de análisis técnico. 5 ingenieros con maestrías declararon el proyecto muerto tras un fallo catastrófico que le costó a la empresa $200,000. Se trataba de un prototipo revolucionario de coches eléctricos con tecnología propia que prometía aumentar la autonomía en un 60%. Tienen hasta el viernes, anunció Andrea al pequeño grupo de empleados reunidos para presenciar el espectáculo. 5 días para hacer lo que nuestro equipo de expertos no pudo en 3 semanas. Y cuando fracasen, quiero que todos entiendan por qué algunas personas deben aceptar sus limitaciones. El comentario surgió durante una tensa reunión sobre los retrasos en la línea de producción. Alguien mencionó casualmente que incluso María, del taller de la esquina, podría arreglarlo más rápido que nuestro departamento. Andrea estalló, con las mejillas rojas de ira tras su máscara profesional. Que venga esta mecánica milagrosa, se burló con tono cortante. Si puede arreglar lo que 5 especialistas capacitados no pudieron, le daré personalmente un contrato de $200,000 al año. Era una trampa cruel, y todos lo sabían. María no tenía título universitario, no tenía acceso a manuales técnicos exclusivos, desde luego, no contaba con el equipo de diagnóstico computarizado que costaba más que la mayoría de las casas. Mírala, Ricardo, murmuró el asistente de Andrea a sus colegas. Probablemente ni siquiera terminó la preparatoria y quiere competir con ingenieros de verdad. María no demostró haber escuchado el comentario, pero sus ojos oscuros estaban fijos en el complejo motor con una intensidad que incomodó a algunos de los presentes. Era la concentración silenciosa de alguien que ya se había enfrentado a retos imposibles y había aprendido a leer secretos que otros ni siquiera sabían que existían. «Patético», susurró Andrea, tan alto que se le oyó grabando cada segundo de la humillación planeada. No sabe ni por dónde empezar. Pero mientras todos se burlaban de ella en silencio, algo en los ojos de María sugería una peligrosa serenidad que no encajaba con la situación aparentemente desesperada. Era la calma de quien posee información capaz de reescribir toda la narrativa de superioridad. Allí, frente a todas las miradas de desprecio y las cámaras que la apuntaban, se mantuvo firme, como alguien que conoce el verdadero peso de las palabras que acababa de escuchar y el precio que algunos pagarían por su arrogancia. Si disfrutas de esta historia de justicia y venganza, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un momento de humillación se convirtió en el mayor error de Andrea Torres. El vídeo de la provocación de Andrea se extendió rápidamente por las redes sociales de la empresa. En menos de 24 horas, la grabación de Andrea se había compartido en docenas de grupos internos, acompañada de risas crueles y comentarios venenosos que diseccionaban cada segundo de humillación pública. Alguien debería decirle a María que el matrimonio no incluye beneficios médicos, escribió Jorge, del departamento de ventas, seguido de una hilera de emojis llorando. Imagina su cara cuando descubra que ni siquiera sabe arreglar una tostadora. María se enteró del vídeo viral cuando su hija adolescente, Gabriela, llegó a casa del colegio con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, mis compañeros están compartiendo un vídeo tuyo en TikTok. Dicen cosas horribles. Sentada en la pequeña sala del apartamento que compartía con su hija desde que su esposo murió en un accidente de coche hacía 5 años, María sintió una punzada familiar de ira contenida subirle al pecho. Era la misma sensación que había aprendido a controlar cuando los médicos del hospital público le dijeron que no podían hacer nada más por Martín, que tal vez las cosas serían diferentes en una clínica privada. No escuches a esa gente, princesa, murmuró María, abrazando a su hija. Hay quienes solo se sienten importantes menospreciando a los demás. Pero en su interior, algo se catalogaba cuidadosamente y se archivaba en un rincón oscuro de su mente. Cada rostro que se había reído,
cada comentario cruel, cada persona que había filmado su humillación para entretenerse gratis en Precisión Automotive. Andrea saboreaba cada momento de su anticipada victoria. Durante la reunión matutina del lunes, proyectó el vídeo en la pantalla de la sala de conferencias, provocando la risa generalizada de los ejecutivos. «Miren la confianza en su rostro», dijo Andrea con desdén, pausando el vídeo justo cuando María asentía en silencio para aceptar el reto. Es casi conmovedor cómo algunas personas simplemente no pueden reconocer sus propias limitaciones. El director ejecutivo de la compañía, Fernando Guzmán, un hombre de 60 años que había construido su imperio automotriz con décadas de duro trabajo, observaba la escena con una expresión cada vez más incómoda. «Andrea, ¿no crees que esto ha ido demasiado lejos? Esa mujer ni siquiera está aquí para defenderse». «Precisamente por eso es educativo», replicó Andrea con una sonrisa mordaz. «¿Cuántas veces vamos a malgastar tiempo y recursos en personas que claramente no están cualificadas para estar aquí? Esta es una lección para todos sobre cómo mantener los estándares adecuados». Ricardo, el asistente adulador, aprovechó la oportunidad para atacar. «Mi primo es ingeniero mecánico, graduado del MET. Y dice que este tipo de motor es prácticamente imposible de reparar sin equipo especializado. María probablemente ni siquiera sabe leer los diagramas técnicos». Lo que ninguno de ellos sabía era que María había pasado los últimos 3 días inmersa en algo que iba mucho más allá de los diagramas técnicos. En su pequeño taller, rodeada de manuales técnicos prestados de la biblioteca pública e impresiones de patentes que había descargado gratis de Internet, estaba descubriendo algo que les haría reír a carcajadas. El motor no solo estaba roto, sino que había sido saboteado deliberadamente. Era sutil, casi imperceptible para cualquiera sin décadas de experiencia práctica, pero María había aprendido a leer señales que los ingenieros de oficina jamás notarían. 3 pequeños componentes habían sido dañados intencionalmente para simular una falla natural, pero el patrón era demasiado específico para ser una coincidencia. Alguien en Precisión Automotive había saboteado el prototipo de la compañía. «Interesante», murmuró María para sí misma, fotografiando meticulosamente cada pieza de evidencia con su viejo celular. «Muy interesante». El martes, Andrea decidió intensificar su campaña de humillación. Creó un grupo de WhatsApp llamado Actualizaciones de Mecánicas Milagrosas y agregó a todos los empleados de la compañía que publicaban actualizaciones sarcásticas sobre el progreso de María. Día 2. Nuestra heroína probablemente todavía está tratando de averiguar dónde está el botón de inicio, escribió, seguido de docenas de risas y reacciones de aprobación de sus colegas. Apuesto a que se dio por vencida y está en el bar, agregó Jorge de Contabilidad. O tal vez se dio cuenta de que este no es el lugar para gente como ella, comentó Sofía de Recursos Humanos. Pero mientras toda la compañía se divertía a su costa, María tenía una conversación muy interesante con José Alvarado, un mecánico veterano de 70 años que había trabajado en Precisión durante 40 años antes de jubilarse. «Ese tipo de sabotaje es la firma de alguien de adentro», dijo José, examinando las fotos que María había tomado del motor. «Conozco ese patrón. Lo vi antes, hace unos 15 años, cuando alguien intentaba descarrilar proyectos específicos para favorecer otros contratos». María asintió lentamente. «¿Conoces gente que todavía trabaje allí?» José sonrió, con los ojos brillantes de travesura amistosa. «Hija, conozco gente en lugares que no creerías, y algunas de esas personas están muy interesadas en saber por qué se sabotean los prototipos». El miércoles, Andrea estaba tan segura de su victoria que cometió algo que resultaría ser el mayor error de su carrera. Llamó a un programa de radio local y contó toda la historia en vivo, describiendo a María como una mecánica que cree poder competir con verdaderos profesionales. «Es cuestión de educación adecuada», explicó a los oyentes. «Algunas personas solo necesitan aprender a aceptar sus limitaciones naturales». Lo que Andrea no sabía era que una de las oyentes más atentas del programa era la doctora Isabel Jiménez, profesora de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Detroit y consultora especializada en sabotaje industrial. Isabel había trabajado en casos similares antes, y algo en la descripción del motor irreparable había hecho saltar las alarmas en su mente experimentada. Esa misma tarde, Isabel se presentó en el taller de María con una propuesta inesperada. «Señora María, mi nombre es Isabel Jiménez. Escuché sobre su situación en la radio y me gustaría mucho echarle un vistazo a ese motor imposible». María la observó atentamente. Isabel era una mujer de unos 50 años con la postura segura de alguien que había luchado por ganarse el respeto en entornos predominantemente masculinos. «¿Profesora universitaria?», preguntó María.
entre otras cosas. Isabel sonrió. Pero hoy estoy aquí como alguien que reconoce el sabotaje cuando lo ve. María abrió lentamente la puerta de su taller, permitiendo finalmente que alguien viera lo que había descubierto, mientras Andrea continuaba su campaña de humillación en redes sociales, publicando memes crueles y acumulando me gusta de colegas igualmente prejuiciosos. Algo se cristalizaba en el silencio concentrado del taller de María. Cada risa grabada, cada comentario venenoso, cada momento de desprecio público se archivaba cuidadosamente, no solo en su memoria, sino ahora como evidencia concreta que pronto mostraría exactamente quién estaba realmente fuera de lugar en esta historia. La doctora Isabel Jiménez no era solo una profesora universitaria. Durante 20 años, había trabajado como experta técnica del FBI en casos de sabotaje industrial, y lo que vio en el taller de María confirmó sus más oscuras sospechas. Esto no es solo sabotaje, murmuró Isabel, examinando las fotos detalladas que María había tomado. Es un patrón específico que ya he visto antes. Alguien en precisión está vendiendo prototipos a la competencia y saboteando los originales para encubrir el robo. José Alvarado asintió con gravedad. He sospechado algo así durante los últimos años. He estado los proyectos de la empresa que fracasaron de forma demasiado extraña para ser casualidad. Mientras tanto, Andrea intensificaba su campaña de humillación con peligrosa confianza. Había creado un evento público en Facebook llamado Boda del Cantante Millonario y la Mecánica para el viernes, invitando a todos los empleados de la empresa a presenciar el momento histórico. Incluso he elegido el vestido, publicó en sus historias, grabándose riendo histéricamente. Algo muy simple, porque va a ser una ceremonia rápida, como 5 segundos de te dije que esto no funcionaría, y ya está. Los comentarios fueron crueles y abundantes. Pobre mujer, no tiene ni idea de lo que se le viene encima, escribió Ricardo. Alguien debería advertirle que ya puede echarse atrás y conservar algo de dignidad. María observaba en silencio, haciendo capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario, de cada momento de crueldad documentada. Su hija, Gabriela, que había aprendido a usar software de edición de vídeo en la escuela, le ayudaba a organizar todas las pruebas digitales. «Mamá, mira esto», dijo Gabriela, mostrándole su teléfono. «Hizo un vídeo imitándote en el trabajo. Ya tiene 15.000 visualizaciones». En el vídeo, Andrea montó una cruel parodia, fingiendo ser una mecánica confundida intentando comprender un motor complejo, usando una voz y gestos exagerados que claramente satirizaban los estereotipos. «Perfecto», murmuró María, guardando el vídeo. «Sigan documentándolo todo». El jueves, Isabel regresó con información que cambió por completo las reglas del juego. «María, necesito mostrarte algo». Conseguí acceso a los registros de mantenimiento de precisión de los últimos 5 años a través de un contacto del Departamento de Seguros. Los documentos revelaron un patrón sistemático. 8 prototipos habían fallado de forma similar en los últimos 3 años, siempre siguiendo el mismo método de sabotaje que María había identificado. Y lo que es más importante, todos los fallos habían ocurrido en proyectos dirigidos por mujeres o personas latinas. «No se trata solo de tecnología», explicó Isabel. «Se trata de mantener a ciertas personas fuera de los puestos de liderazgo. Cuando los proyectos fracasan, estos ingenieros son degradados o despedidos». José ató cabos. «Y adivina quién siempre se hacía cargo de los proyectos después de los fracasos. El mismo grupo de ingenieros que ahora se ríen de ti». María pasó esa noche trabajando en el motor con precisión quirúrgica. No solo lo estaba arreglando. Estaba documentando meticulosamente cada prueba de sabotaje, creando un informe técnico imposible de refutar. «Mamá», dijo Gabriela, entrando al taller con una taza de café. «¿Seguro que quieres hacer esto? Esta gente es muy poderosa». María dejó de trabajar y miró a su hija. «¿Sabes lo que siempre decía tu padre? Que la diferencia entre la justicia y la venganza es que la justicia protege a otras personas de pasar por lo que tú pasaste». El viernes por la mañana, Andrea llegó a la empresa con un blazer rojo brillante y una pequeña cámara profesional. Había contratado a un videógrafo independiente para documentar el momento histórico en alta calidad. «Chicos, en 2 horas vamos a tener contenido viral de verdad», anunció a sus colegas. «El tipo de vídeo que enseña lecciones sobre conocer tus límites». Ricardo estaba eufórico. «Ya he creado el grupo de WhatsApp para compartirlo en tiempo real. Esto será un meme en minutos». Lo que ninguno de ellos sabía era que María ya había llegado. Isabel estaba aparcada discretamente frente a la empresa con un equipo de grabación profesional prestado por la universidad.
José estaba en la entrada, grabando con su móvil. Y María. María permanecía tranquila junto al motor reparado con una sonrisa casi imperceptible, sosteniendo un sobregrueso que contenía mucho más de lo que nadie en precisión podía imaginar. Porque a veces, cuando las personas poderosas subestiman por completo a quienes consideran inferiores, olvidan que la verdadera inteligencia no necesita un diploma para reescribir todas las reglas del juego. A las 2 de la tarde del viernes, el almacén de precisión automotive estaba abarrotado como nunca. Andrea había conseguido lo que quería. Una audiencia de más de 100 empleados, ejecutivos e incluso algunos clientes importantes a los que había invitado para presenciar un momento educativo sobre estándares profesionales. El camarógrafo contratado ya estaba en su puesto, transmitiendo en directo en las redes sociales de la empresa. Andrea vestía un blazer rojo brillante y sostenía un ramo de flores de plástico que había comprado específicamente para la farsa. Todos, en unos minutos presenciarán una valiosa lección sobre la importancia de conocer sus limitaciones, anunció a la cámara, sonriendo con una crueldad que incomodó a algunos empleados. María prometió arreglar un motor que 5 ingenieros dijeron que era imposible de reparar. Ya veremos cómo termina. María entró en el almacén con una caja de herramientas y caminando con una calma que contrastaba dramáticamente con la energía frenética de Andrea. Tras ella, entró Isabel Jiménez, filmándolo todo discretamente con equipo profesional de la universidad. «Ah, ha llegado nuestra novia», gritó Ricardo, provocando risas crueles entre la multitud. «¿Dónde está el traje? No pueden casarse con el cantante millonario con el overol sucio». María se colocó junto al motor que había pasado los últimos 5 días reparando. Con movimientos precisos, conectó los últimos cables y revisó los niveles de aceite. El silencio en el almacén era tenso, roto solo por la risa ahogada de algunos empleados. «Antes de empezar», dijo María, con su voz clara y firme resonando por el almacén, «me gustaría que todos vieran algo interesante que descubrí durante la reparación». Andrea frunció el ceño. Esto no estaba en el guión de humillación que había planeado. María levantó su viejo celular, conectándolo a un proyector portátil que Isabel le había prestado. Este motor no se rompió por accidente. Fue saboteado deliberadamente. La primera imagen proyectada en la pared mostró componentes dañados con precisión quirúrgica. «Mire aquí. 3 sensores se rompieron intencionalmente para simular un fallo natural. El patrón es demasiado específico para ser una coincidencia». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Andrea intentó interrumpir. «Esto es ridículo. Estás poniendo excusas para tu incompetencia». «Interesante que menciones la incompetencia», interrumpió Isabel, acercándose con una carpeta gruesa. «Craw». Isabel Jiménez, profesora de Ingeniería Mecánica y ex experta del FBI en sabotaje industrial. He analizado las pruebas recopiladas por la señora María y puedo confirmar que este motor fue saboteado siguiendo un patrón que he identificado en 8 casos anteriores en esta empresa. La sangre desapareció del rostro de Andrea. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? María continuó proyectando imágenes. Cada caso de sabotaje ocurrió en proyectos dirigidos por mujeres o personas latinas. Cuando los proyectos fracasaban, estos profesionales eran degradados o despedidos. ¿Adivinen quién se hacía cargo de los proyectos después de eso? José Alvarado emergió de entre la multitud con documentos. 40 años trabajando en esta empresa me han dado acceso a mucha información. Andrea, tú y tu grupo han recibido ascensos y bonificaciones por un total de $1,2 millones en los últimos 3 años, siempre tras encargarse de proyectos que misteriosamente fracasaron. Andrea temblaba visiblemente. No puedes probar nada. Esto es difamación. María sonrió. Por primera vez en 5 días. Puedo. Ricardo, ¿recuerdas el vídeo que hiciste imitándome de forma sexista? Lo que no sabías es que mi hija lo grabó todo y lo guardó antes de que pudieras borrarlo. La proyección cambió al cruel vídeo de Andrea imitando estereotipos. Exclamaciones de horror resonaron por el almacén. Clientes importantes empezaron a irse, visiblemente incómodos. Y Andrea, continuó María, ¿recuerdas todas esas publicaciones crueles del grupo de WhatsApp? Mi hija las imprimió todas, incluyendo tus mensajes privados hablando de cómo mantener a cierto tipo de personas en su sitio. La proyección explotó en capturas de pantalla devastadoras, mensajes de Andrea hablando de limpiar la empresa de elementos indeseables y usar métodos creativos para eliminar la competencia de la diversidad. Fernando Guzmán, el director de la empresa, había llegado en silencio y hablaba con creciente horror. Andrea, en mi oficina. Ahora. Espera. Dijo María. Todavía no he terminado.
Se giró hacia el motor y lo arrancó. El rugido suave y perfecto de la máquina llenó el cobertizo. No solo funcionaba mejor que el original. Este motor no solo ha sido reparado, sino optimizado. He aumentado su eficiencia en un 15%, utilizando técnicas que cualquiera con experiencia real, no solo con un título, conoce. Andrea se desplomó en una silla. Su blazer rojo parecía ahora una bandera de rendición. Lágrimas de ira y humillación corrían por su rostro. Luis Miguel tartamudeó. Ricardo, no lo sabíamos. Era solo una broma. ¿Una broma? María lo miró con frialdad. Intentaste destruir mi reputación, humillar a mi hija en la escuela y perpetuar un sistema que impide que las personas con talento crezcan por ser mujer. Eso no es una broma. Es un delito. Isabel se acercó al micrófono. La documentación completa de esta investigación ya se envió al Departamento de Justicia, a la Junta Estatal de Ingenieros y a la prensa. Andrea Torres y Ricardo enfrentarán cargos criminales por sabotaje y discriminación. El silencio en el almacén era ensordecedor. Andrea intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Por cierto, dijo María, apagando el motor con calma, sobre esa propuesta de matrimonio. Gracias, pero tendré que declinarla. Prefiero parejas que me respeten como ser humano. Mientras Andrea era escoltada por la seguridad de la empresa, completamente destrozada y humillada frente a todos a quienes había intentado impresionar, María se mantuvo firme junto al motor que había reparado, no solo con sus habilidades técnicas, sino con algo mucho más poderoso. Dignidad, inteligencia y un sentido de la justicia que ningún diploma podría comprar. Porque a veces, cuando las personas privilegiadas olvidan que la competencia no tiene color, descubren, de la manera más brutal posible, que subestimar a alguien puede ser el error más caro de sus vidas. Un error que no solo destruye carreras, sino que reescribe historias enteras sobre quién realmente merece estar en la cima. 6 meses después de lo que los empleados de Precisión Automotive llamaron el Día de la Verdad, María se encontraba en su nueva oficina con vistas al centro de Detroit. La placa de la puerta decía, María, directora de Innovación Tecnológica de Precisión Automotive. Fernando Guzmán había tomado decisiones rápidas y contundentes tras los acontecimientos de ese día. Andrea Torres fue despedida con causa justificada y enfrentó 3 cargos penales por sabotaje, discriminación y conspiración. Ricardo también fue despedido y trabajaba como vendedor de autos usados, intentando saldar sus deudas legales. La ironía, pensó María, mirando por la ventana, es que siempre temieron que yo ocupara su lugar. Nunca imaginaron que crearía algo mucho más grande. La empresa le había ofrecido a María no solo un puesto ejecutivo, sino también financiación completa para su departamento de innovación inclusiva. Su primer proyecto, un programa de mentoría que conectaba a mecánicos experimentados con ingenieros recién graduados, ya se estaba implementando en 5 estados. Isabel Jiménez trabajaba ahora como consultora especializada para la empresa, investigando y corrigiendo décadas de prácticas discriminatorias institucionalizadas. Su colaboración con María había dado lugar a descubrimientos que beneficiaron a decenas de profesionales que habían sido sistemáticamente desfavorecidos. «Mamá, ¿viste esto?» Gabriela entró en la oficina con su tableta. Ahora, con 19 años y estudiando ingeniería en la universidad con una beca completa financiada por la empresa, se había convertido en una reconocida activista digital. Andrea intentó publicar en LinkedIn sobre cómo superar desafíos personales, pero los comentarios, bueno, Internet tiene memoria. María sonrió suavemente. Andrea había intentado reconstruir su imagen profesional, pero las pruebas de su comportamiento seguían circulando en redes sociales. Ninguna empresa de ingeniería de renombre quería asociar su nombre con el de ella. José Alvarado, ahora consultor senior en el departamento de María, entró con informes. Las ventas del nuevo motor Optimized han superado todas las proyecciones. 3 empresas competidoras ya han presentado ofertas para licenciar su tecnología. ¿Y Ricardo?, preguntó María. Intentó vender información confidencial de su anterior empresa a un competidor. José respondió con una sonrisa irónica. Cayó en la misma trampa que solía tenderles a otros. Ahora enfrenta cargos federales de espionaje industrial. Esa tarde, María recibió una llamada telefónica inesperada. Era del presentador del programa de radio local donde Andrea había intentado humillarla meses antes. Señora María, nos gustaría invitarla a hablar sobre su trayectoria y su nuevo programa de inclusión en la industria automotriz. Mucha gente quiere escuchar su historia directamente de usted. María aceptó no por venganza, sino porque sabía que su historia podría inspirar a otros que enfrentan situaciones similares.
Durante la entrevista en vivo, el presentador le preguntó, ¿qué sientes por Andrea Torres ahora? María hizo una pausa pensativa. No siento rabia. Siento pena por ella. Desperdició años de su vida alimentando prejuicios en lugar de usar su talento para construir algo significativo. La verdadera tragedia no es lo que me hizo. Es lo que se hizo a sí misma. Cuando llegó a casa esa noche, Gabriela estaba en la cocina preparando la cena. Mamá, hay algo que siempre he querido preguntarte. Ese día en el cobertizo, cuando todos se reían de ti, ¿de verdad sabías que ibas a demostrarles que estaban equivocados? María abrazó a su hija. Princesa, tu padre me enseñó algo importante antes de morir. Dijo que la dignidad no se trata de nunca caer. Se trata de cómo te levantas. Y a veces dejar que la gente te subestime es la mayor ventaja que puedes tener. En ese momento, su teléfono celular vibró con una notificación. Era un artículo de Forbes. María, de mecánica de barrio a revolucionaria de la industria automotriz, como una mujer convirtió el prejuicio en progreso hace 6 meses. Andrea Torres había intentado humillarla públicamente por creer que algunas personas necesitan conocer su lugar. Hoy, María estaba redefiniendo exactamente cuál era ese lugar para las personas talentosas en la industria, independientemente de su color u origen. Andrea había perdido su carrera, su reputación y su credibilidad. Ricardo enfrentaba cargos criminales, pero María había construido algo que perduraría por generaciones, un legado de justicia, inclusión y excelencia que demostraba que la mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino construir algo tan extraordinario que haga irrelevante toda la pequeñez que intentaron imponerte. Porque a veces, cuando las personas privilegiadas olvidan que la grandeza no tiene color ni clase social, descubren que subestimar a alguien puede ser el catalizador que transforma a una víctima en un líder, un momento de humillación en una revolución y un final en un comienzo aún más poderoso. Si tú también crees que la verdadera justicia se construye, no se destruye. Suscríbete al canal para más historias que demuestran que la dignidad siempre triunfa sobre la arrogancia y que el talento siempre encuentra su camino hacia la cima, sin importar cuántos obstáculos se le pongan en el camino.